Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les agradecemos muchísimo su compañía a lo largo de esta emisión. Hoy vamos a abordar el panorama de pobreza que tiene nuestro país y para ello hemos invitado a la doctora Graciela Teruel Belismelis. Ella es doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y también directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana. Ella es uno de los referentes en materia de pobreza en nuestro país, ya que en su momento fue consejera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y siempre ha estado centrada en los indicadores de medición del bienestar, la pobreza y la evaluación de programas sociales. Le agradecemos muchísimo, doctora, que esté aquí con nosotros. Bienvenida. No, muchas gracias, Francis, con muchísimo gusto. Analizar el tema de la situación del país y el fenómeno de la pobreza nos lleva a conocer fenómenos estructurales que sigue teniendo nuestro país. Lamentablemente, México se ha rezagado en el combate a la pobreza según instancias internacionales. ¿A qué se debe la persistencia de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, doctora? México claramente no está creciendo. Este año va a ser un año de nulo crecimiento y efectivamente, a pesar de que hay esfuerzos en términos de políticas sociales dirigidas por parte del gobierno, el factor más importante para la reducción de la pobreza y por ende el bienestar de la población tiene que ver con el crecimiento económico. Este crecimiento económico, sin embargo, en otros años, en otras décadas, también ha estado presente. Paradójicamente, México se ubica dentro de las primeras economías y esto no se había visto, no se ha visto reflejado particularmente en los indicadores de pobreza en nuestro país. Sí, es justamente porque las tasas de crecimiento que tiene México, no solo en este gobierno y el gobierno anterior, sino en los gobiernos que precedieron, son tasas de crecimiento incipientes. Entonces, para que realmente esto permee y tenga un impacto en los niveles de pobreza y sobre todo en ser exitosos para sacar a esa población que aún se encuentra en esos estadios fuera de ahí, pues tenemos que tener tasas de crecimiento mucho más grandes que no lo hemos logrado, no solo en estos gobiernos, repito, sino inclusive en los gobiernos anteriores. En este sentido, tenemos una de las administraciones en Estados Unidos, el cambio de administración, que ha hablado particularmente de un endurecimiento de la política migratoria, el tema de las remesas y este cerco en materia de seguridad, digamos, es uno de los momentos más complejos precisamente con el principal país con el que se mantiene comercio en nuestro país. ¿Considera que entonces el tema del crecimiento económico se va a seguir deteriorando en los próximos años? Sí, a ver, yo creo que el tema del crecimiento económico, como dije, que además es bien importante, creo que no le ayuda este endurecimiento que estamos teniendo con Estados Unidos. En particular, el tema de las remesas me parece muy importante. En un estudio reciente que estamos elaborando aquí en la Universidad Iberoamericana y que vamos a presentar justo en octubre de este año, vimos cómo el tema de las remesas impacta el tema de la pobreza y el papel que juega es fundamental. Justo este flujo que tenemos de recursos que provienen de nuestros migrantes en Estados Unidos y que llegan a los hogares aquí en México tiene un papel preponderante para la reducción de pobreza. En este momento no tengo los números, pero el impacto es realmente muy significativo. Entonces, en la medida que se endurezcan estas medidas de permitir a los connacionales ir a Estados Unidos o al revés, en la medida en que se estén deportando a nuestros mexicanos hacia el territorio nacional y por ende se van afectados las remesas, pues va a tener un impacto negativo sin duda en la pobreza y podemos esperar que los niveles de pobreza por este conducto, por esta vía de la recepción de remesas,
pues se ve afectada. Estamos platicando con la doctora Graciela Teruel Belismelis. Ella es directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana. ¿Y qué es lo que también ha faltado en el tema del crecimiento económico? En otras administraciones hemos evaluado que el tema de la inversión en infraestructura es crucial para detonar este crecimiento económico y estas otras administraciones han partido de hacer una revisión sobre las medidas de austeridad, sobre el adelgazamiento del Estado. Digamos, ¿qué es lo que ha faltado para que se atienda un poco más en incidir en este aspecto del crecimiento económico con un panorama internacional sumamente complejo porque tampoco es nuevo? La administración Biden también más o menos tenía algunas características de lo que estamos viendo actualmente. O sea, por supuesto que el tema de infraestructura es un factor, pero creo que sobre todo en esta última administración tiene que ver con la inversión extranjera. Y sobre todo no la inversión extranjera que ya estaba en el país, que es así, los números y los indicadores han ido creciendo, sino la nueva. Entonces, es todo este tema de incertidumbre de cuestiones importantes que están pasando en México, como el tema de la reforma judicial, que da menos certidumbre a los inversionistas, que sin duda está teniendo un impacto negativo en esta nueva inversión que podría estarse dando en nuestro país. Y por otro lado están los otros factores que también consideramos y también ustedes los analistas y los investigadores lo han puntualizado: la inversión en educación, en acceso a los servicios básicos y los ingresos que sí o sí son claves para el desarrollo y más en cualquier política de combate a la pobreza. Pero estos indicadores que vemos actualmente, ¿considera que el Estado mexicano debería poner mayor prioridad también en estos? Sin duda, si estamos hablando, por ejemplo, de políticas públicas que van dirigidas a mejorar los niveles de pobreza, pues sí, o sea, dejando el tema del crecimiento, que sin duda yo creo que es el principal, que sería el principal motor para sacar a la gente de pobreza. Si vamos a hablar de lo que sí puede hacer el gobierno y de las políticas públicas, pues sí, podemos empezar con uno de los temas más importantes que veo yo y que es justamente la inversión en capital humano, entendido de forma amplia, y ahí van o se incluyen los temas de educación y de salud. Ahí en términos de lo que se ha venido haciendo en términos de educación, creo que hemos avanzado muy poco. La calidad educativa sigue siendo un reto bien importante. El tema de acceso a los servicios de salud. Veamos qué dice ahora el INEGI en términos de la medición de pobreza y de sus indicadores. Eh, pero siento yo que el tema de acceso a los servicios de salud es un tema muy desatendido y es un tema que impacta no solo la pobreza, sino directamente el bienestar de la población. Y ahí pues sigue habiendo mucho por hacer y hemos hecho, pues si no pocos avances, yo diría retrocesos. Retrocesos en el tema de acceso a los servicios de salud, que además en otros países también está demostrado que finalmente impacta en las condiciones de pobreza, porque si no se tienen los ingresos para atender precisamente a algún paciente dentro de las familias, esto los lleva a la pobreza. Esto es un indicador que nos comparte la doctora y en ese sentido, pues el tema del sistema de salud público que tiene y ha atravesado por diversas problemáticas, pero también en el tema de política social, doctora, usted ha dado seguimiento a la política social en varias administraciones. Ahora están muy centrados, muy focalizados en esto que se ha conocido como las transferencias monetarias directas. Han sido cuestionados por reducir su impacto,
pero el gobierno ha seguido apuntalando más y más programas sociales. Se ha dicho el tema del aspecto fiscal, cómo financiar mucho de esta política social, pero ¿cómo estamos precisamente también en materia de política social? Pues en materia de política social, pues cambiamos, como quien dice, de régimen. O sea, justamente los gobiernos anteriores a la 4T tenían estos programas de transferencias condicionadas que, si bien no eran suficientes para atender el tema de la pobreza, sí lo hacían de manera más eficaz. ¿En qué sentido? En el sentido de que justamente iban buscando atender a la población más necesitada. No solo eran condicionadas, sino teníamos todo este tema de buscar a los más pobres dentro de los pobres y atenderlos a ellos primero. La política social actual es una política de transferencias universales, porque justamente no son transferencias que van buscando encontrar y atender primero a los más pobres. En este sentido, digamos, han perdido eficacia y, digamos, sus resultados también no pueden, no podemos esperar, digamos, que haya una tendencia de cambio en los próximos años. Yo creo que no, porque justamente han desatendido estos temas de focalización. Los recursos, como todos sabemos, son escasos. No hay recursos ilimitados en este país para darle a todo mundo lo que requiere. Y entonces, lo que normalmente se hace es justamente focalizar, es decir, encontrar aquellas personas que tienen mayores necesidades, y empezar justamente con la implementación de programas en esas subpoblaciones. Este gobierno ha tenido una política más bien de transferencias, más bien universales. Y entonces, en este sentido, pues no se ha tenido esa búsqueda por atender a los que más necesidades tienen o a los que más lo necesitan. Entonces, pues en ese sentido, obviamente, sí ha habido un impacto en transferir recursos, pero no necesariamente a los que más lo necesitan. Y esta política lamentablemente se aplica en todos los sectores, en el campo, en, digamos, en las zonas urbanas, en el sector educativo. Es una política que, digamos, está sostenida en diversos sectores, ¿no? Es la misma fórmula en todos los programas sociales. Si tú te fijas en cómo mide la pobreza, bueno, ahora el INEGI, antes el Coneval, es que ve justamente quienes no cumplen con las líneas de pobreza o la línea de ingresos que está establecido y quienes no acceden a satisfacer ciertas carencias sociales. Entonces, si el gobierno se está enfocando en hacer transferencias a aquellos que están muy cerca de la línea, entonces va a ser efectivo el sacar a un número importante de la población de pobreza, pero aquellos que están cerca de las líneas de pobreza. Los que están más lejos y por ende los que son más pobres, pues no están teniendo, obviamente, al no estar siendo receptores de esos recursos o al no ser los recursos que están recibiendo suficientes para salir de la línea de pobreza, pues en ese sentido no se está como que agravando justamente la situación de los más pobres, y el gobierno parece que es muy eficiente al sacar a gente de pobreza, pero está sacando aquellos que están cerca de las líneas de pobreza. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Nos compartía un poco este cambio que va a tener, digamos, del Coneval, que finalmente ya es un hecho que ya no existe. Y además, ¿qué representa perder una institución como el Coneval para transferir ahora sus funciones al INEGI? Primero, ¿qué sí teníamos con el Coneval y qué es lo que perdemos, digamos, para poner en perspectiva a la opinión pública?
A ver, el INEGI es una gran institución, es una institución que produce estadísticas. Entonces, yo creo que el INEGI va a estar a cargo de dos, por lo que entiendo, de dos grandes tareas de tres que llevaba a cabo el Coneval. Va a estar a cargo de la medición de pobreza y va a estar a cargo de la evaluación de la política social, mientras que Hacienda se va a encargar de la parte de la evaluación de los programas sociales. Entonces, en este sentido, ¿qué se pierde? Pues se pierde que antes era el Coneval el que llevaba a cabo todas estas funciones. ¿Y por qué era importante que las hiciera todas una sola institución? Era importante porque aquello que se investigaba acerca, por ejemplo, de la evaluación de los programas sociales, nutría la medición de pobreza. Y aquello que se investigaba y que se analizaba en términos de la medición de pobreza, también nutría la parte de evaluación de la política social y la parte de evaluación de los programas sociales. Al separar estas funciones en dos dependencias distintas, pues obviamente todas estas sinergias que se tenían antes en términos de los análisis que se llevaban a cabo, pues obviamente se pierde, por un lado. Por otro lado, creo yo que el Coneval le llevó tiempo tener esta credibilidad que al final se tenía y era una credibilidad muy buena en términos de la medición de pobreza, pues esto tendrá que ser una de las grandes tareas que vaya a ser ahora el INEGI. Cómo el INEGI va a producir estas cifras, estos indicadores, los va a publicar y la pregunta es si el INEGI va a tener esta credibilidad en términos de estos nuevos indicadores que tenía antes el Coneval. Recordar que el Coneval propuso esta metodología que fue muy novedosa en su tiempo de una nueva medición de pobreza, que fue una medición de pobreza multidimensional y que incluso esta metodología fue copiada por muchos otros países. El Coneval fue pionero en términos de innovar en cuanto a esta medición de pobreza. Entonces, bueno, pues ahora uno de los grandes retos que va a tener el INEGI es pues continuar con esta medición de pobreza, continuar con la serie que inició el Coneval, pero sobre todo creo yo con el tema de credibilidad, que si las cifras de pobreza que anuncia el INEGI ahora decrecen, pues que la ciudadanía le crea al INEGI, ¿no? Entonces, creo yo que pues ese es un segundo gran reto, además de el tema de los análisis. Normalmente lo que hace el INEGI es publicar indicadores, publicar estadísticas y lo hace extraordinariamente bien, pero el INEGI normalmente se quedaba ahí, en la publicación de los datos. Lo que hacía el Coneval, además de tomar la información que le otorgaba el INEGI para la elaboración de las estadísticas de pobreza y la elaboración de los análisis de evaluación, era justamente ir más allá de la publicación del número y dar explicaciones, llevar a cabo análisis de por qué las cifras de pobreza eran las que eran o por qué había aumentado o disminuido la pobreza. Y a partir de ahí, a partir de esos análisis que hacía el Coneval, se emitían recomendaciones de política pública. Eso tampoco lo hace tradicionalmente el INEGI. Entonces, pues eso es parte de lo que se pierde, mientras que el INEGI conforma a un grupo dentro del propio INEGI que pueda llevar a cabo estas funciones que hacía el Coneval y que el INEGI tradicionalmente no las hace. Entonces, pues, ¿qué se pierde? Pues se pierde esta parte que ojalá la logre conformar el INEGI, pero entonces me pregunto yo dónde están los ahorros, porque justo
la desaparición del Coneval, lo que yo entendí es que venía por un tema de eficiencia y de duplicidad de funciones y para tener estos ahorros de lo que costaba el Coneval, que dicho sea de paso, pues creo yo que era muy bajo, ¿no? Pero si el INEGI va a tener que conformar estos equipos, conformar a gente técnica, contratar a gente técnica para que haga justamente estas labores que hacía el Coneval, pues entonces no veo dónde están los ahorros. Lamentablemente, en el caso de uno de los problemas que siguen siendo estructurales para México, que es el de la pobreza, ahora nos encontramos con que, derivado de estas medidas de austeridad, tenemos que construir nuevamente los indicadores y que estos sean confiables. Analistas, ciudadanos, todos los que estamos preocupados por el crecimiento de este fenómeno social, digamos, estamos con esa pregunta, doctora. No, sí, o sea, claramente creo que pues le toca al INEGI invertir y va a ser una cuestión que no va a ser inmediata, que le va a costar tiempo, le va a costar esfuerzo, le va a costar recursos, eh, va a tener que justamente echar mano de los expertos en este tipo de temas para lograr pues conformar la credibilidad de las cifras que vaya a publicar en torno a estos indicadores de pobreza, que ya era un tema que pues el Coneval tenía resuelto, el tema de la credibilidad. Cuando Coneval salía y decía que la pobreza subía, la gente le creía, el gobierno le creía. Cuando el Coneval salía y decía que la pobreza bajaba, pues también el gobierno y la ciudadanía le creían, ¿no? Entonces ahora pues el INEGI tiene este reto de justamente pues ir armando este tema y ir fortaleciendo el tema de la credibilidad de los datos. Pues ahí este acercamiento a los cambios en torno a lo que ya va a asumir el INEGI, en este caso en sus funciones, las funciones trasladadas por parte de Coneval. Y pues le agradecemos muchísimo, doctora, la posibilidad de explicar algunos de estos temas que siguen siendo muy importantes para que la ciudadanía los conozca. En otra oportunidad, y una vez que se dé a conocer este estudio que nos adelanta, que será en octubre, está abierto el espacio para que podamos compartírselos al auditorio respecto al tema de las remesas y cómo esto ha venido modificándose también. Y creo que también parte de lo que sigue, y sobre todo por parte de la ciudadanía, Francisca, es justamente cómo ahora a la ciudadanía le toca jugar este tema de los contrapesos. O sea, cómo desde incluso las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los think tanks, los centros de investigación, cómo todos de manera conjunta podemos contribuir a ayudarle al INEGI a justamente apuntalar estos indicadores que el INEGI hoy por hoy le toca publicar, le toca estimar y le toca hacer del dominio del público, ¿no? Entonces, cuando vengan estos anuncios nuevos de los niveles de pobreza que van a ser ahora en agosto, como desde la ciudadanía, como desde la academia, podemos acompañar al INEGI a justamente vigilar que estos indicadores sean los correctos. Podemos acompañar al INEGI a divulgar estos nuevos indicadores y podemos también acompañarlo en dar las explicaciones correspondientes para entender justamente estas cifras y ponerlas en contexto. Pues estamos al tanto de ello y como siempre le agradecemos muchísimo la confianza a la doctora Graciela Teruel Belismelis, doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por haber participado en esta emisión y le esperamos en otra oportunidad. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Francisca. Nosotros agradecemos su compañía a lo largo de esta emisión y los esperamos en una próxima entrega. Muy buenas noches.